La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos o psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. También la depresión afecta más a la mujer que al hombre. Existen diferentes tipos y síntomas de depresión. Dependiendo del número y la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y sin ascendentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan. Existe el trastorno depresivo recurrente. Como su nombre indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios hay estados de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante un mínimo de 2 semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones de sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Dependiendo del número y de la intensidad de síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. También existe el trastorno afectivo bipolar. Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir. La depresión explicada desde el conductismo. Como ya se mencionó, la depresión es una enfermedad que afecta a nuestra mente, pero lo que dice la teoría del conductismo a grandes rasgos es que la tristeza es producto de lo que se vive. El conductismo no descarta que haya diferencias entre los individuos a la hora de afrontar las penurias, diferencias tanto a nivel cognitivo como biológico, pero en gran medida estas diferencias de base también tienen su origen en factores del ambiente. El cambio propuesto por este enfoque iría encaminado a romper patrones de autoagresión y de lograr una asociación más favorable de los estímulos ambientales. Una persona que sufre de depresión busca una explicación con un carácter más filosófico y profundo. En la teoría del conductismo, lo fundamental es que existe un aumento de autoconciencia en la persona acerca de su propia incapacidad, lo que generaría aún mayor malestar en su vida. El propósito del conductismo es identificar la red de asociaciones catastróficas para determinar comportamientos alternativos que conduzcan a aliviar el sufrimiento. Una de las técnicas que esta teoría utiliza es la entrevista y antecedentes del caso, así como observaciones y pruebas. Se explora el medio en el que se vive para encontrar los estímulos que refuerzan su conducta. Se buscan las consecuencias con las que se asocia y que motivan su conducta. Necesitaría el conductismo implementar en el paciente depresivo lo que ha dado en llamar contingencia de reforzamiento, es decir, reconocer las condiciones que refuerzan la conducta. Más que la realidad en sí, son las percepciones de esta las que determinan al sujeto. Un mismo problema puede ser visto diferente según el sujeto. La depresión vista desde el psicoanálisis. El fenómeno moderno de la depresión no cesa de insistir en nuestra época. Se ha instalado ampliamente en el discurso común contemporáneo y en los medios de comunicación.
El psicoanálisis nos enseña que el superyo se engrandece cuando el sujeto cede en su deseo y accede a la recuperación del plus de goce, en su máxima inmediatez. Desde el psicoanálisis podemos ubicarla en relación con el yo y sus vasalles del mundo exterior, ello y superyo. Lacan sostiene que mal se califica la tristeza de la depresión cuando la tristeza es una cobardía moral, traición a sí mismo por no querer reconocerse en el inconsciente. La tristeza es la consecuencia de no querer saber, del horror a la verdad. No ubicamos a la depresión como un trastorno del ánimo, ni como un episodio afectivo, sino que volvemos a incluir al sujeto del inconsciente, al significante, tanto como la sexualidad y el goce, como a las dos dimensiones a tomar en cuenta en toda la depresión neurótica. La depresión es un conjunto de afectos del sujeto: tristeza, inhibición, abatimiento, desgano, crisis de llanto, angustia, frustración, aislamiento, dolor, desesperanza, decepción y desamor. Los afectos están presentes y tienen un lugar destacado en la vivencia del sujeto. Un psicoanálisis no comienza sin afecto. El sufrimiento que afecta, el dolor, el no va más, un imposible de soportar, lo real. Cada ser parlante está afectado de una manera particular. El inconsciente está condicionado por el lenguaje y esto sitúa los efectos. Freud genéricamente aborda la depresión en su obra Duelo y Melancolía. En este texto hace una comparación entre el duelo y la melancolía y concluye que tienen un mismo ocasionamiento, que es la pérdida de un ser querido o de una abstracción de algo que sea parte de él, como por ejemplo la libertad o un ideal. Frente a esta pérdida, algunos desarrollan un duelo, mientras que otros desarrollan una melancolía. Freud señala características que él reconoce en la melancolía. Establece que por un lado es una desazón profundamente dolida, hay una pérdida de interés por el mundo exterior, hay una pérdida de la capacidad de amar, hay una inhibición de toda productividad y hay una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches, autodenigraciones y hasta llega, en casos extremos, a una delirante expectativa de castigo. Afirma que estas características de la melancolía son exactamente las mismas que hay en el duelo, excepto una, que es la rebaja del sentimiento de sí, que no está presente en el duelo llamado normal. Concluye que tanto la melancolía como el duelo se ocasionan a partir de la pérdida de un objeto, pero lo que Freud dice es que ese objeto que se pierde en la melancolía es inconsciente, o sea, la pérdida es inconsciente en la melancolía. El sujeto, la mayoría de las veces, no sabe qué fue lo que perdió, e incluso, si puede decir, este padecer empezó a partir de la pérdida de tal objeto, no puede decir qué es lo que perdió en ese objeto, al contrario del duelo, en el cual Freud manifiesta que no hay nada inconsciente en él. Con respecto a la rebaja del sentimiento del sí, del melancólico, Freud infiere que lo que se da es un empobrecimiento del yo. Freud lo llamaría un delirio de insignificancia de carácter moral. Entonces, este empobrecimiento del yo, Freud lo contrasta con lo que sería en el duelo el empobrecimiento del mundo exterior, que no es el yo el que se vuelve como despreciable, sino que lo que se vuelve despreciable, pobre y vacío es el mundo exterior. La depresión vista desde el enfoque humanista. Los humanistas usan técnicas objetivas y subjetivas como la introspección y los análisis. En la terapia humanista se abarca principalmente todos los problemas de la depresión. En el humanismo se trata de que el hombre alcance su autorrealización y se centra en que encuentre el sentido de la vida, no dirigiendo sino acompañando, abordando los problemas actuales del aquí y el ahora. Se busca cumplir las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Para el enfoque humanista en la depresión se toma como referencia a la logoterapia, ya que esta técnica proporciona herramientas para ayudar a hacer una mejora en la calidad de vida por medio del reconocimiento de los propios recursos internos para el manejo de pacientes crónicos. Esta terapia se podría decir que busca ayudar al cliente a descubrir significados en sus vidas. En el humanismo, se tomaría a una persona con depresión como cliente en busca de un servicio, ya que
En este enfoque, las personas enfermas no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. El no desarrollar el potencial para la toma de decisiones, para lograr la autorrealización, puede conducir al hombre a la enfermedad. Según González, Ríos, Ruiz y Solorzano, en 2020, de acuerdo con el neurólogo Víctor Frank, el objetivo de la logoterapia es acentuar el dinamismo de la existencia humana, el deseo de realizar acciones que justifiquen el sentido de la vida. Allí aparece el origen de la espiritualidad que conlleva a que la persona trascienda a un estado de paz y tranquilidad, mejorando su calidad de vida. Para concluir, quiero decir que existe un juicio sumamente tóxico y negativo sobre las personas que tienen depresión. Esta ronda entre las frases "eres débil", "quieres llamar la atención", "es tu culpa", entre otras expresiones que lo último que tienen es una perspectiva empática, respetuosa y amorosa. Por supuesto que con el paso del tiempo estos juicios cambian con la mentalidad de la gente. Esto hace que nos preguntemos si de verdad conocemos la depresión. En ese caso es preocupante que, aunque sentirse triste sea normal y que se le conozca no genere paranoia, que la gente la normalice como estilo de vida, etc. Quizás la cultura de la humanidad en estos tiempos no fomenta un verdadero impulso de salud mental. Me refiero a que la misma humanidad contamina con sus prácticas poco saludables y cuando somos nosotros quienes necesitan ayuda, se deslinean totalmente y le hacen el camino más difícil al hombre. Entonces, ¿cuál es el paso que estamos olvidando cambiar?